La justicia de Brasil impone la ley de cuotas en las Fuerzas Armadas. Así, la ideología de raza y de género se apodera del ejército del país sudamericano con consecuencias que aún están por verse. Hoy tenemos de invitado a Javier Bonilla, es columnista de revistas extranjeras de defensa y aviación y quien escribió un artículo al respecto. Hoy va a contarnos en Panam Post qué pasa en las filas castrenses de Brasil. Bienvenido y muchas gracias por tu tiempo. Buenas tardes, las gracias a ustedes que yo siempre sigo en sus diversas expresiones a Panam Post, así que es un placer estar con ustedes. Y bueno, ¿qué pasa en Brasil? Lo que pasa en Brasil es que las relaciones con las Fuerzas Armadas de este gobierno de Lula, que en la campaña proclamaba que iban a ser excelentes, distan mucho de serlo. Entonces, más allá de los escarceos políticos muy escandalosos de los últimos días, donde se busca meter preso desde Bolsonaro hasta el último de los militares, donde se extorsiona prácticamente al secretario edecán de Bolsonaro para que diga lo que quiere de Morales que diga. Bueno, además de esto, viene una serie de hechos a jalonar una situación de tirantez entre las Fuerzas Armadas y el actual gobierno. El primero fue más o menos en octubre, noviembre pasado, cuando después de una larga licitación desde el 22, se consiguen comprar, o mejor dicho, empezar a comprar, a aprobar la licitación de 36 obuses de origen israelí, Elbit Atmos. Hasta ahí todo bien. El problema es que el partido y la coalición de partidos políticos que soporta Lula, absolutamente pro Hamas, pro Palestino, pro Hezbollah y pro todo lo feo que te puedas imaginar, puso grito en el cielo, quiso aislar el tema, quiso asumir que llamaría a las convenciones, se congeló el tema y el ejército le fue insinuado que agarrara por los segundos calificados en la lista, que eran chinos y eslovacos. El ejército no quiso. El ministro de Defensa, que es el más moderado del gabinete, que es una persona razonable, José Mucio, se empezó a mostrar cansado y a anunciar que después de Semana Santa se iría del gabinete. Y así las cosas empezaron a hablarse de privilegios que tenían jubilatorios, que ya no tienen más de 2018 las Fuerzas Armadas, de que la hija, la viuda, la hija de la... Todo eso ya no existe más. Y empezó a señalizarse a la Armada, especialmente a la Marina, especialmente como tributaria mayor de esos privilegios. ¿Qué pasó? La Marina respondió con un video muy sutil, pero muy firme, mostrando que los privilegios de ellos eran rescatar a una persona, salvar un edificio en la costa de un derrumbe, mientras los otros, los niños de clase media, generalmente izquierdosos, están pasando la bomba, ¿verdad? Eso le valió al comandante de la Armada una citación a plan alto urgente, y que Lula le dijera que ninguna Fuerza Armada podía nunca más emitir un video o un audio de ese tipo sin anuencia gubernamental. Hasta ahí las cosas. Ahora, hay una fiscal en San Pablo, dos fiscales, en realidad son dos fiscales, en San Pablo, que están especialmente ensañadas con la policía y con las Fuerzas Armadas. A la policía se le está pidiendo en este momento, y ya es reglamentación nacional, no paulista, que está pasando a las comisiones de diputados y senadores respectivas para ser aprobada. Se les pide, por ejemplo, que para esposar a una persona tienen que anotarlo en el libro de novedades con las causas que le llevaron al agente oficial a hacer eso. Que para tirar es preferible que el adversario, el delincuente, tire el primer disparo. Y otras cosas por el estilo que van a hacer muy difícil la vida del policía, especialmente la del paulista, porque San Pablo está dando una lucha, como Santa Catarina y otros estados del sur-sudeste, contra el narco, muy grande, muy cruel, y ha bajado los índices de criminalidad a niveles inéditos en Brasil, que parecen de un país muy pequeño de América Latina que estuviera solucionando el tema, ¿no? Y ha logrado apresar a importantes líderes del narco, y ha logrado elevar la sensación de bienestar del turista que va a San Pablo, no siendo la ciudad que está todavía Javier, y incontrolable, ¿no? te interrumpo un Hasta llegar a las segundo. Fuerzas Armadas. Sí, El tema de la ley de cuotas, puede ser que esta imposición de la ley de cuotas en las escuelas militares eso. decante a partir de todo lo que estás contando, ¿guarda alguna relación con eso? Sí, es la misma.
promotoría, o sea, Fiscalía de San Pablo, que está haciendo este tipo de acciones a cada momento. Y sí, ha pedido y ha obtenido en primera instancia de la justicia paulista, en primera instancia en lo que es la justicia civil, penal si no se cumple, que podamos en este momento ver un disparate en lo que es la selección de los alumnos para las escuelas militares, para los núcleos de formación, para los núcleos de posgrado, para las escuelas de suboficiales, o sea, la escuela de sargento, y otros seminarios y cursillos militares donde se obliga a tener una impronta obligatoria, no es una impronta voluntaria ni se negocia, de porcentajes mínimos, algunos de ellos ridículos, porque, por ejemplo, 5% para minusválidos, pero ese minusválido va a tener que manejar un arma. Porque una cosa es que sea un minusválido que haga ciberseguridad, o que haga logística, o que haga administración, o que haga relaciones públicas, pero otra cosa es un minusválido en el campo de batalla, ¿no? Bueno, 5% para minusválidos. 5%, y esto es insólito, para los descendientes de los esclavos cimarrones fugitivos hace 12 generaciones, 13 generaciones atrás, o sea, los que llaman quilombolas. Y no es la primera vez que esta gente tiene privilegios, porque ya desde hace años algunos de ellos se habían emplazado, los descendientes de los descendientes de los descendientes, cerca de bases, incluso del centro de lanzamiento aeroespacial, para reclamar derechos que solamente pudieron ser negociados en la época de Bolsonaro. Bueno, ahora esta gente va a tener derecho al 5% de las plazas. Después, el resto de las plazas se va a dirimir fundamentalmente para los que tengan origen en el sistema público de enseñanza, en el sistema de escuela y de secundaria de la enseñanza, donde ya hay cuotas, incluso a medida que expresa el alumno hay cuotas sexuales, y de todo eso se permitirá solo un 40% de ingresos por méritos, y en los considerandos de la solicitud fiscal dicen cosas como que es para acabar con el racismo institucional y con la meritocracia institucional. Digo. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Fuerzas Armadas brasileñas que siempre fueron muy meritócratas, en el buen sentido de la palabra, que siempre fueron un crisol de fusión social y étnica en Brasil. Hace poco la Fuerza Aérea tenía al hijo de inmigrantes japoneses que hasta los 8 años no habló portugués, lo tuvo años de comandante jefe, por cierto, muy exitoso. A más de uno lo tuvo de general, más de un negro de general en Estado Mayor, etcétera, etcétera. Y bueno, japoneses más de uno, hijos de migrantes latinos también. Digo, o sea, yo no veo que sea tan elitista la Fuerza Armada, las Fuerzas Armadas brasileñas, no. Yo diría que las argentinas son más elitistas, las chilenas son más elitistas, las brasileñas, las uruguayas, no están ni ahí con ese tema. Ahora, el problema es que esta sentencia está firme. Al estar firme, solo cuando la apelación sea sustanciada, si es que llega a triunfar la apelación, cae. Quiere decir, en el ingreso que se va a producir en estos meses, en cualquiera de las Fuerzas Armadas, especialmente en el Ejército, que es la más voluminosa, se va a producir de acuerdo a estos criterios. Y no me digan que no se va a defender el seleccionador imponiendo algún criterio informal, digamos, porque a su vez indica que va a haber una comisión con varios integrantes de las Fuerzas Armadas, del sistema educativo, y esto es increíble, porque establece la inserción racial, no solo de negros y blancos, sino de pardos e indígenas. O sea, ¿quién dice que es pardo? Vamos a tener que hacer como en Sudáfrica, que uno le ponían un lápiz arriba de la cabeza, si se caía era blanco, si no se caía era pardo. Bueno, pardos, y la Fundación Nacional del Indio va a opinar al respecto. Basta para iniciar el trámite la autopercepción como negro, como afro, como mestizo, como indio, como zambo, como lo que sea. Y a mí me causa un poco de escozor y también una gracia tragicómica, porque aquí en Uruguay, hace 2 años, tuvimos una rubia de ojos azules que usó la cuota de afro porque se consideraba espiritualmente negra. O sea, entonces va a ser va a ser para degradar, esa es la verdad, para degradar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, Sí, posiblemente de las...
Justo te quiero preguntar, para bajar un poco a tierra, porque entendemos cuál es la orden de la justicia brasileña. Corrígeme si esta orden, dado que es de la justicia, no vendría también del magistrado Alexandre de Moraes, eso me lo vas a responder ahora. Pero también te quiero preguntar, ¿cuál es el peligro que viene ligado con lo último que venías diciendo de incorporar directrices relacionadas con la ideología de raza y de género en las Fuerzas Armadas? Tengamos en cuenta que hablamos del ejército que sale en defensa de un país en caso de un conflicto armado, no es algo menor. Exacto. Por eso te decía, una persona minusválida manejando armas no es justamente lo que uno se imagina. Uno no se imagina que pueda irle mejor a las Fuerzas Armadas brasileñas que lo que le fue de desastre a muchas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en estos años de Biden, en que se preocupaba más de lo que era el origen, de lo que era la orientación de los oficiales y de los subalternos que del funcionamiento, ¿no? Así, Trump tuvo que cambiar enseguida la comandante de Y la así Guardia es. Costera por preocupaciones, digo, ¿no? Ahora, en Brasil es especialmente cuando hay territorios que exigen una destreza física y exigen hasta una destreza cultural, hasta el bilingüismo. O sea, esas exigencias no pueden ser sometidas a este tipo de disparates, digo, porque son disparates, sobre todo el que dice que uno tiene que ser originario de las escuelas públicas y de los institutos de secundaria públicos, donde a su vez ya se aplican cuotas sociales, barriales, étnicas y sexuales. Digo, o sea, ¿a qué Fuerzas Armadas me voy a remitir? Sí, no se responde a la meritocracia, sino que se responde simplemente a un color de No, piel que quizás no estamos generalizando, quizás no está capacitado para cumplir ciertas funciones dentro del ejército. no, ya te digo, gente de origen afro en las Fuerzas Armadas brasileñas hay y son excelentes. Mm. Mujeres, hay mujeres almirantes en este momento, incluso hace poco en un tiroteo dirigiendo un hospital, el Hospital Naval de Río de Janeiro, fue ultimada por una bala perdida una capitán de navío el día antes de ser ascendida a almirante. Digo, o sea, hay una permeabilidad, inclusive es muy importante, las escuelas de suboficiales, o sea, de subalternos, de sargentos, que se llaman en Brasil, que las hay tanto en la Fuerza Aérea como en la Armada, como en el Ejército. Esas son un escalón social para gente que no tiene oportunidades, que es de un origen muy pobre, muy humilde, que a veces se salva la vida ingresando a las Fuerzas Armadas de esa manera y después termina siendo un respetado cartógrafo, un respetado meteorólogo, siendo secretario en una misión en el extranjero. Digo, o sea, es una cosa que realmente la escuela de sargentos en Brasil es una cosa muy respetada y el Estado que la aloje se disputa tenerla porque significa la mejor inversión en materia docente y en materia edilicia que pueda tener ese Estado. O sea, las Fuerzas Armadas brasileñas no precisan esos correctivos ni esas sugerencias, pero yo diría que dentro de las Fuerzas Armadas de Sudamérica son las más permeables. Sino, de Moraes lo va a ver esto si lo ve en segunda instancia, pero sí la justicia y el Ministerio Público brasileño tienen en San Pablo justamente gente muy, muy embromada, muy brava, como para seguir las directivas de Brasilia estrictamente. Ya te digo, con la policía son implacables. Basta que cualquier entidad, entre comillas, de derechos humanos diga que un allanamiento fue hecho en condiciones X para que salga todo el Ministerio Público atrás. Digo, cualquier cosa que haga el gobierno de San Pablo, que es opositor al gobierno nacional, va a tener a la justicia y va a tener a la fiscalía atrás. Y la policía está muy molesta, la policía está siendo obligada a que el gobernador tuvo que transar en eso, el gobernador Tarcisio de Freitas, a usar cámaras GoPro en este momento, por ejemplo, ¿no? Pero no a usarlas en el procedimiento que, bueno, vaya y pase. A usarlas en todo el día mientras estén uniformados. O sea, cuando el tipo está comiendo, yendo al baño, viendo a sus hijos en la escuela, está obligado a usar la cámara todo el día. Con lo cual ya es una limitante, porque mañana cualquiera le puede usar de excusa para acusarlo de cualquier cosa a ese miembro de la policía. Entonces, si uno ataca a la policía de las Fuerzas Armadas, y si uno tiene una justicia y un ministerio público a los cuales no puede creer, la institucionalidad en Brasil está en veremos. Pero aparte,
A las Fuerzas Armadas se las está atacando presupuestalmente. Se les asigna un presupuesto ficticio anual y después se les hace contingencias y retiros durante todo el año. De manera, por ejemplo, que la Fuerza Aérea Brasileña tendría que estar cumpliendo con el programa de caza de combate Gripen, que fue aprobado hace 11 años, tendría que estar cumpliendo con la mitad del programa. Y no tiene 10 aviones en este momento, de los 40, de 36 a 42 seleccionados. De manera que se atrasa el programa de los submarinos brasileños por lo menos un año. De manera que el ejército tiene este problema con los obuses israelíes, se atrasa en esa materia también toda su temática. O sea, es una manera de desmotivar, una manera que está dando resultados, porque al ¿Crees menos que en está la dando fase resultado? Eso te iba a preguntar. aeronáutica y navalmente se están produciendo docenas de retiros semanales. Algunos para ser o pilotos o oficiales navegantes en empresas privadas, otros para retirarse del todo de la actividad, otros para migrar, pero ante estas cosas, en lugar de una resistencia, en lugar de plantarse firme, se prefiere el retiro, se prefiere esperar a ver qué pasa. ¿Has podido Digo, identificar cifras de esos retiros que mencionas? mira, te estoy diciendo más o menos una docena de oficiales, no sé, de personas subalternos, que los técnicos son muy importantes, pero de oficiales una docena por semana desde hace meses está dando. O sea, y ya no se da de los grados más altos, que no digo, de repente no tiene expectativas de llegar a lo más alto del grado, de ser comandante de región, de ser comandante en jefe, de ser ejecutado mayor. No, se está dando en grados intermedios, en grado de mayor de repente, ¿no? En el grado, yo qué sé, de teniente de navío, se está dando retiro ya por desmotivación o por una oportunidad mejor en la esfera privada, que ahora por la fusión de líneas aéreas en Brasil también se va a ver perjudicado, o sea, ya no va a haber tanta salida, a no ser fumigar, que la aviación rural, digan lo que digan los políticamente correctos, es la única que nunca da pérdida, la que crece sin pedir préstamo. Y bueno, el ejército seguramente en ciberseguridad ya tiene retiros, seguramente en lo que es mecánica, en lo que es la parte industrial, que es muy buena, la parte industrial del ejército también tenga retiros. Y bueno, esto se va a ver en unos meses más. Se va a ver tal vez en la Feria Militar y de Defensa que va a haber ahora en Río de Janeiro, la Feria Mundial, la LAD, que va a haber en el mes de abril. Ahí vamos a ver las cosas más directamente al alcance nuestro como están, y vamos a ver la motivación de las Fuerzas Armadas. Y ya te digo, no me parece que sea la misma de hace 5, 6, 7 años. Sí, justamente hacías mención a lo que pasó también con el ejército de Estados Unidos, porque quería mencionar, para quienes no, nos ven o nos escuchan, que en el año 2022 la Fuerza Militar de Estados Unidos recibió la calificación de débil. Sí, en un reporte publicado por The Heritage Foundation, en donde se plantearon preocupaciones, y cito entre comillas, por prioridades mal definidas, políticas de seguridad muy cambiantes o disciplina extremadamente pobre en la ejecución del programa, según el informe. ¿Crees que se repita esta historia en las Fuerzas Armadas de Brasil o que pueda llegar a ser inclusive más grave? Todavía, perdón que se me está desfigurando la imagen, todavía no he visto un acto concreto, pero yo no lo descarto, porque si esto pasó en Estados Unidos, yo no lo descarto. Digamos. Yo me acuerdo anecdóticamente aquí en Uruguay, cuando recién había ganado el Frente Amplio en 2005, ¿sí? Que yo fui a hacer una nota a la sección de ingenieros del ejército, al batallón de ingenieros acá cerquita del aeropuerto, una nota pedida por el mismo comandante en jefe del ejército. Cuando voy llegando me llama a mi celular una cabo telefonista diciendo que ella no estaba de acuerdo, porque seguramente a la ministra, que no le gustaba la prensa en las unidades militares, a la nueva ministra no le iba a resultar gracioso y que ella prefería que yo no fuera. Llamo yo al comandante en jefe, llamo yo al director de prensa, y se quedaron congelados, no se animaron a contradecir a esa cabo. Así nomás. O sea, esas cosas todavía no las he visto en Brasil, pero yo no la descarto. No la descarto que de repente ante un ascenso postergado haga un recurso jurídico por discriminación, por destrato, por acoso sexual, por acoso racial. Yo no descarto eso. Si se da en la vida como en la vida civil, en un edificio vos no podés ni aludir en este momento
al origen del portero, así sea nordestino, afro, lo que sea, así haga lo que haga, porque si se te escapa eso, tenés un juicio que te lo van a ganar. O sea, habla como si fuera griego de ojos azules el portero, porque eso es el portero. Imagínate en la Fuerza Armada. Acá, en Uruguay, por ejemplo, en el gobierno del Frente Amplio ya consolidado, se dieron casos de denunciar acosos sexuales cuando la acosadora era mujer y estaba absolutamente comprobado que era mujer para continuar en carrera después del embarazo. Y casi lo logran. O sea, esto no es privativo de una sola circunscripción geográfica. Esto es una política. Esto es la política de meter lo sexual y lo étnico, sobre todo lo étnico y lo social en el ejército, en la Fuerza Aérea, en la Marina brasileña, de por medio, para con el victimismo y con el igualitarismo barato poder conquistar a la gente que de repente no se plantea ni hoy ser militar, digo, ¿no? Poder decirle a Juan que no sabe qué hacer de su vida, que bueno, que por ahí con menos disciplina, si le gustaban los aviones, los barcos o lo que le gustara, pero no quería la disciplina, que no se preocupe, que puede entrar, que después vemos, ¿no? Y así vamos a tener gente que en la mitad de la carrera igualmente, por algún tipo de impronta que no va a ser ni étnica ni racial, igualmente se va a ver que no rinde, ¿no? El problema es cómo decirle que no rinde y que el hombre o la mujer no se logren rodear de un abogado especialista en estas causas, ¿no? Porque los hay. Y los hay que agarran causas de estas a cientos, ¿no? Entonces, cuando esto empieza, y bueno, no se sabe cómo termina. Sí, y es Y que de la hecho Fuerza también Armada, en Estados Unidos, vuelvo al caso porque creo que es lo más cercano, lo más contemporáneo, vamos a decirlo en comparación con lo que está pasando en Brasil. Tuvieron que reciclar viejas campañas publicitarias de convocatoria para nuevos reclutas porque las nuevas, digamos, durante la administración Biden no calaban en los jóvenes que podían aspirar a ser soldados. Entonces, quizás pudiéramos ver una réplica de esta situación bajo el gobierno de Lula. sí, sí, porque esta campaña que hizo, esta breve campaña, este video que hizo, muy motivante, aparte de responder a algunas cosas absurdas, muy motivante para el que tuviera vocación por el mar, que yo te mandé hace un momento. Esto fue censurado explícitamente después de su emisión durante unos 5 o 6 días. Entonces quiere decir que la próxima campaña, si es el gobierno que la tiene que hacer o filtrar, va a ser algo que, bueno, digo, va a ser una ONG llamada Fuerzas Armadas. Van a ser los scouts aéreos, los scouts marinos, los scouts terrestres. O sea, es triste decirlo, pero a no ser que prime la responsabilidad en los jueces que tengan que ver esto en segunda instancia, bueno, se camina hacia una intención de desmantelamiento de las Fuerzas Armadas y de las policiales, porque ya te digo, el reglamento de la policía que se viene ahora es completamente ONG. O sea, ya te digo, el policía que expose a una persona tiene que anotar por qué, las razones y si fue la última posibilidad. Quien tire, salvo opinión en contrario del superior, tiene que esperar que le tiren. Para revisar a un menor, aunque esté armado, si no hay un allegado del menor, no se lo puede revisar. O sea, ya que Lula, al asumir, había dicho que, por ejemplo, robo de celular o robo de cerveza no eran delitos, sino faltas para su concepción, bueno, ahora ya es un viva la pepa. Y además, ya tuvo una ministra, que fue la de Turismo, que tuvo que renunciar por su vínculo el vínculo de su marido con las mafias de narcotráfico, otra que era interlocutora por temas de derechos humanos, que no era ministra, pero que era interlocutora amazónica por temas de derechos humanos, esposa de algún capo del narco, mimada por Brasil a nivel federal, está purgando a partir de este mes 10 años de prisión. O sea, estos eran los interlocutores del gobierno brasileño, del señor de Morada, del señor Flavio Dino, la favela a la cual, para sobrevolarla con un helicóptero policial, ya ni te digo militar, policial, tú tenés que dar cuenta en el libro de novedades de la policía. ¿Por qué? Esperar que un colega te pida hacerlo, porque de lo contrario no se puede sobrevolar una favela o un tiroteo ante la iniciativa del policía. Hay que hacer un trámite, ¿no? Y el otro día, y no hace mucho de esto,
un helicóptero esquivando balazos, fue hace 5 o 6 días, en una favela de Duque de Caxias, que es el Gran Río de Janeiro, se dio contra unos cables y tuvo que hacer un aterrizaje milagrosamente de emergencia, ¿no? Porque no podía pasar por determinados lugares de la favela. O sea, se está mañatando a la policía y a las Fuerzas Armadas de una manera que si mañana la precisa, yo no sé si el péndulo no va para el otro lado. No sé, Me realmente puede gustaría no ir. Me gustaría hacerte una última pregunta porque estamos viendo entonces quizás una conducta, es decir, la justicia brasileña liderada por Alexandre de Moraes ha llevado adelante una serie de acciones bajo el gobierno de Lula, primero contra opositores o personas que rodean al expresidente Bolsonaro, luego vimos la arremetida contra las redes sociales y ahora, por lo que estamos comentando ahora, el siguiente objetivo son las Fuerzas Armadas. Estamos viendo entonces una destrucción sistemática de la institución brasileña. ¿Hay un hilo conductor en todo esto? Bueno, había algo que en la primera presidencia de Lula, en los primeros meses, se dijo que Lula no iba a tocar, que Lula no iba a tocar las Fuerzas Armadas, que se iba a llevar muy bien. De hecho, en la primera presidencia se les equipó muy bien a las Fuerzas Armadas, pero que filosóficamente también se iba a llevar bien, lo que no se dio porque empezaron los nostálgicos de la dictadura, que esto y lo otro, pero más o menos hubo una convivencia. También se dijo que a Itamaraty, a la Cancillería, no la tocaba nadie. Bueno, de la segunda presidencia de Lula para adelante, a las Fuerzas Armadas le entraron a reclamar por la dictadura, pensiones y todo eso. Pero además a Itamaraty, a la Cancillería, a la fabulosa Cancillería brasileña, que se compara con el Quai d'Orsay de Francia, con las más encumbradas escuelas diplomáticas, le empezaron a infiltrar gente de izquierda y le empezaron a poner trabas, la principal de ellas, y esto es muy interesante para los países vecinos, que le pusieron al presidente un ministro secretario consejero diplomático a partir de ese momento, que fue el chavista Marco Aurelio García en primera instancia, y ahora es el pro-palestino Celso Amorín, que increíblemente fue un ministro de Defensa, Celso Amorín. ¿Y qué pasa? Estos tienden, cuando la Cancillería brasileña no se puede inclinar demasiado a la izquierda, estos son los que inclinan la balanza. ¿Y qué está pasando? Uruguay adoptó el mismo esquema y el gobierno uruguayo que asume el 1 de marzo, además de un canciller más o menos profesional, que es Lubetti, va a tener a un delegado local de la Fundación Lula, al señor Álvaro Padrón, que es comentarista de la izquierdosa TV Ciudad de Montevideo, lo va a tener de consejero diplomático presidencial, corroborando, supervisando o avalando las decisiones de Cancillería. Digo, o sea, así se destroza una Cancillería. Y así con estas cosas que están pasando hoy se destrozan Fuerzas Armadas. Digo, en la época del gobierno del Frente Amplio acá se la destrozó, no equipándolas y mandando a cada momento mensajes acerca de la dictadura, porque en Uruguay basta decir dictadura para que todos se paralizan, que pasó hace 50 años. Entonces, cuando una Fuerza Armada hacía demasiado convincente un aspecto de algún tema técnico que le haga realmente más fácil o más difícil no cubrirlo, bueno, ahí si el presupuesto era inexcusable no otorgarlo, salía alguien hablando de la dictadura y así llegamos al 2022-2023 con una fuerza aérea sin aviones que volara, con un ejército que dependía de las misiones de paz y con una armada sin barco. Bueno, no digo que en Brasil se dé lo mismo, pero en cuentagotas está empezando a, aparte de desmotivar con estas medidas, a, digamos, hacer más dietético el presupuesto militar, por ser fino, no decir otra cosa, ¿no? O sea, a que no se cumpla con la programación del principio de cada año. Y que las Fuerzas Armadas en Brasil, técnicamente fundamentadas como están, y con una industria nacional que depende muchísimo, no solo hablo de Embraer como fábrica de aeronaves, sino de los astilleros navales privados y públicos, de los proveedores de tecnología, desde la AEL Elbit de Porto Alegre hasta el núcleo de San José de los Campos, de los investigadores de las universidades que están muy involucradas en el tema tecnológico todavía, militar, como acá en el sur, en Santa María. Digo, toda esa gente
también se va a quedar con un poco de gusto a nada en la boca y va a empezar a desmotivar a técnicos y científicos, porque las Fuerzas Armadas de Brasil fueron un semillero de técnicos y científicos. Bueno, Javier, muchas gracias. Ya lamentablemente se nos queda corto el tiempo, pero muchas gracias por estas declaraciones. Así podemos tener también desde el Panam Post un escenario y un pantallazo de lo que está ocurriendo con las Fuerzas Armadas de Brasil. Conversábamos con Javier Bonilla, él es columnista de revistas extranjeras en defensa y aviación. Te agradezco nuevamente. A la orden para la próxima. Un gran Muchísimas abrazo. gracias.